El hombre siempre ha ligado su destino, como población o individualmente, a los cuerpos de agua. En la India está el Brahmaputra y el Indo, por lo menos en Roma está el Tíber, y Barranquilla no es la excepción. Señores, cosa más buena que golpe de mi tambor. Cuando mi tambor se acabe, seguro me acabo yo. No dejen caer el tambor, si yo me llego a morir. Barranquilla queda casi que en la parte más extrema del río, ¿no? Ya lo más cercano a su desembocadura. Barranquilla estaba inicialmente en la margen occidental del río. La parte importante del río era lo que hasta donde llegaba, hasta donde comenzaba el canal del dique. Barranquilla fue una ciudad anfibia. Se desarrolló en el agua primero o por los cuerpos de agua y luego se adaptó a la parte del terreno y fue creciendo hacia el occidente. Luego para 1700 empiezan a emerger lo que es la Loma 1 y 2 y se arma lo que se conoció como la Ciénaga de Barranquilla, que fue mal ubicada por el historiador Blanco Barro, que dijo que esa es la Ciénaga de Camacho, no esa es la Ciénaga de Barranquilla. La Ciénaga de Camacho queda al norte, en el Canal de la Piña, en la desembocadura del Arroyo Grande, que hoy se llama Arroyo León, o sea, al lado del corregimiento de la playa. Este es el cuerpo de agua, se llama la Ciénaga de Barranquilla, regada por 4 caños, el caño Los Tramposos, el caño de la Tablaza, que luego se llamó el caño de las Compañías, el caño Veranillo, y allá un poquito más al norte está el brazo del río Juan Junco. Posteriormente Barranquilla creció hacia la barranca de San Nicolás y en el siglo XVIII fue cuando creció hacia la barranca del Morro. La barranca del Morro pues está ubicada en lo que ahora se conoce como Plazoleta de la Cruz Vieja, la vieja Plazoleta de la Cruz Vieja. Ese fue el tercer puerto que se pobló aquí en Barranquilla, después del Puerto Real y de la barranca de San Nicolás. Ahora, la barranca de San Nicolás inicialmente se poblaron por una hacienda, no por un sitio de libre como se ha planteado muchas veces. Fue una hacienda lo que existió al principio ahí. Barranquilla se debe a los cuerpos de agua dulce. Esto fue la despensa de proteínas de todos los pueblos antiguos que habitaron esto. Porque todavía seguía vinculada Barranquilla a estos caños hasta el siglo XIX y gracias a esos caños pues creció y se desarrolló al punto de convertirse en la principal ciudad de aquí de la costa caribe. Se consolida a mediados del siglo XIX como un puerto de libres y eso es muy interesante porque precisamente la vocación que ha tenido es una ciudad que nace en medio de una confluencia de caminos, unos caminos muy importantes. Por un lado el río Magdalena, que es el eje central de la organización también de la conquista de nuestro país, ahora Colombia, y pues de sus afluentes y ese encuentro con el mar. Entonces, pues este se volvió un territorio de intercambio, de ida, de venida, de encuentro. Fue posible que uno de los puertos, que era la barranca llamada Puerto Real, ubicada en lo que hoy se conoce como el viejo mercado de granos, esa se convirtió en el primer puerto de Barranquilla, que al mismo tiempo era el puerto que le daba entrada a las mercancías desde Cartagena hacia el río Magdalena y todo lo que salía del río Magdalena hacia Cartagena y hacia Santa Marta prácticamente pasaba por ese puerto. En ese intercambio también de lugares, ¿no? El barrio abajo está cerca del caño de las Compañías, donde llegaba todo, entonces los pescadores, los industriales, quienes proveían también esa llegada de mercancías, quienes arreglaban los barcos, los empresarios que empezaron a tener sus industrias de acopio y de venta allí y que empiezan a tener también una mano de obra alrededor. Si no hubiera existido la conexión con el río Magdalena, con seguridad hoy Barranquilla fuera un pueblo más de la orilla del Magdalena. Pero si echamos atrás, digamos, esto fue habitado por los indígenas malibúes y más específicamente por el pueblo Camas, Camajú. Esto fue un punto de encuentro, ¿por qué? Porque esa ciénaga era la fuente de proteínas. En el siglo XVIII, siglo XVII, se extendía hasta Barranquillita, lo que ahora mismo conocemos como Barranquillita. Lo llamado caño del mercado fue un caño que surgió posteriormente debido a la sedimentación que hizo el caño de Soledad.
cuando se unió con el caño de arriba y atravesaban la ciénaga de sur a norte para justamente conectarse con el llamado caño de Veranillo, que también se le conoce como de la Tablaza, caño de las compañías. Barranquillita era una isla pequeñita que quedaba a 1 kilómetro de aquí. Y eso que tú ves es producto del relleno y del loteo. Ese es el ecocidio más grande que hay en la historia de Barranquilla, sin embargo los historiadores no la tocan. Entonces, esa sedimentación fue la que produjo la canalización, el canal que se conoce hoy como canal del mercado, caño del mercado. Al producirse el caño del mercado, empezó a sedimentarse lo que se llama Barranquillita, y en la medida en que se iba sedimentando empezó a poblarse ese sector. Los caños, que eran unas corrientes amplias, las fueron rectificando hasta convertirlo casi en unos canales rectos. Esa cloaca alargada que tú ves ahí, que llaman caño de la Uyama, eso es un negocio muy grande porque eso produce mucho dinero. Si tú ves las inversiones que han hecho, por lo menos yo tenía la del 2002, era una cantidad de miles de millones porque hay dineros nacionales, locales, departamentales. Y eso, en ese momento dicen que esa obra tenían que entregarla en el 2006. Y pasó el 2006 y eso está en el mismo estado. En el paso del tiempo, nosotros desecamos todas las ciénagas que habían en el centro, allá por los lados del Rincón Latino, aquí mismo en Fede Café. Las desecamos. Y yo podía ver cómo literalmente flotaba heces de Barranquilla en esos caños o brazos del río Magdalena. Eso yo lo vi. Los caños fueron fundamentales porque la gente que llegaba no en los buques, sino la gente de los pueblos cercanos que venían a comerciar aquí, o sea, vendían mercancía y llevaban mercancía, tenían como lugar de acceso a Barranquilla a través de los caños. Porque estos caños ya no eran suficientes para los nuevos avances a nivel de la revolución industrial. La revolución industrial había ya descubierto el llamado motor de explosión. El motor de explosión era mucho más fuerte que el motor que la máquina de vapor. Seguimos con el deseo grande de que sus brazos, que son los caños, caño de mercado, caño de la Uyama, caño de las compañías, caño de los tramposos, sean recuperados, tipo Xochimilco en México, o sea, que podamos ir en una canoita, en una cosita y disfrutar de esas aguas. El río sí es importante para la ciudad porque fue el que permitió la dinámica de transportes cuando el Magdalena era la principal arteria vial de Colombia. Llegaban hasta acá al edificio de la aduana desde Puerto Colombia y eso lo tiraban hacia adentro y bajando traían quina, café. Entonces, a partir de ese momento es cuando Barranquilla se vincula realmente al río. Habilita las bocas de ceniza, crea la llamada terminal marítima y que ya está conectada directamente al río. Pierde importancia el Puerto Colombia porque ya los barcos pueden penetrar por la boca del río. Entonces, pasa al olvido Puerto Colombia. Pasa al olvido el canal de la Piña que se utilizaba, el ferrocarril también ya pierde importancia. Sino a partir de 1950, cuando desaparece la navegación fluvial en buques a través del río, el último que queda es el de Avijarango, que echan el cuento que se quemó en Magangué. Eso sí fue ya en los años 60. Digamos que lo que unía Barranquilla con el río era la navegación fluvial. Pero luego, con la aparición de las carreteras,
y sobre todo cuando la mercancía del interior del país ya no la sacan por el mar Caribe, sino la llevan al Pacífico a través de Buenaventura, el río deja de ser importante. Y entran en ciudades en un estado de latencia y decadencia que comienza a notarse cuando cambian el puerto de acá de Puerto Colombia hacia el actual puerto. En el 35, cuando lo inauguran, no se habían dado cuenta de un hecho así que era fundamental. El Canal de Panamá, inaugurado en 1905, Panamá escindida de Colombia, permitió la unión del Pacífico con el Caribe. Y de ahí sale el puerto de Buenaventura. Era mucho más rápido y barato sacarlo vía Buenaventura que por Barranquilla. En esa medida el puerto de Barranquilla comenzó a perder importancia nacional hasta el día de hoy. Y entonces en ese momento se da el abandono de los caños del mercado. Entonces yo pienso que la verdadera pregunta sería, ¿cuándo Barranquilla le da la espalda a los caños que la conectaban al río? Desaparecer los vapores, llegan los remolcadores, pues ya los remolcadores son, digamos, dedicados exclusivamente al tráfico de petróleo. Obviamente eso conduce a un desenchufe de Barranquilla con el río y le dan la espalda totalmente al río. Esos 50 años que la ciudad pasó de espaldas al río, ese secuestro del río que le impidió a un ciudadano normal acercarse a él. El barranquillero promedio yo creo que no conocía el río, lo está conociendo ahora con el malecón. Y que por muchos años estuvo alimentando, fue la vía principal de transporte, todo se confluía en el río y se iba uno pues por el río al mar y al mar al mundo. Lo hemos olvidado, no solamente en Barranquilla, sino en otras ciudades en donde el río se vuelve la cloaca, donde se botan los desperdicios y uno lo que hace es voltear a mirar y no darle la cara. Pero decir que, digamos que se abandonó el río en ese momento en que se abandonan los caños, por el contrario, creo que si miramos las estadísticas del número de mercancías que empezaron a penetrar a la terminal con esas grandes embarcaciones, si bien fueron con respecto a Cartagena y a Buenaventura, fueron superiores a lo que penetraba por acá por los caños. El puerto de Barranquilla es un puerto pequeño y con poco movimiento comparado con Buenaventura y con Cartagena, por citar dos ejemplos. ¿Cuál era el problema de traer las mercancías, de seguir trayendo mercancías aquí a Barranquilla por los caños a partir de 1937? Que además de demorado el proceso de descargue en Sabanilla y después en Puerto Colombia, y traerlo aquí al puerto fluvial de Barranquilla, que quedaba aquí en Puerto Elber, que se llamaba, aquí en el sector de la aduana, era mucho más costoso traer mercancías aquí que llevarlas al río. Nosotros le estábamos dando la espalda al río Magdalena. Ahora sí, estamos mirando para el río. Se está por primera vez empezando a utilizar el río como un elemento a favor de la ciudad. Porque la verdadera identidad de la ciudad es su relación con el río. Fue el río el que la fundó, no el carnaval, porque el carnaval no existiría si no fuera por el río. Que nos dota a nosotros de características culturales, entre ellos la música, y obviamente Barranquilla, por muy extremo que estuviera ubicada, no iba a ser ajeno a este proceso. La música folclórica entró por el río bajando de todas las poblaciones ribereñas, que es el núcleo esencial que conforma el carnaval. La misma música que se tocaba en la parte baja del río se escuchaba aquí en Barranquilla. Aquí había cantadoras, bailadoras, tocadoras, y no solamente de cumbia, que digamos el producto más importante que ha tenido la música del río Magdalena, si aceptamos que la cumbia es propia del río Magdalena.
Tú no encuentras ningún desarrollo urbano a orilla del río hasta hace poquitico que se inventaron el cuento del malecón y eso. Y que se están construyendo proyectos, por ejemplo, como la cuestión de Mallorquín. Se ven algunos visos de progreso en el sentido en que ya se está tratando de impulsar el llamado turismo ecológico. Se quiere conectar esto con la cuestión de la isla de Salamanca también para hacer turismo ecológico. Es decir, que hay unos pequeños visos hacia acá, hacia el norte, pero el sur pues sigue abandonado. Ya el río como forma de transporte, de traer y llevar mercancía como fue anteriormente, no va a volver a dar, salvo que se produzca una conjugación de circunstancias que lo permitirían, pero hoy yo creo que no va a ser posible. Que esto se rescate como canales navegables, pero para hacer ecoturismo, es decir, donde los empresarios puedan invertir, pero en la medida en que inviertan también empiece a mejorarse las condiciones de vida de los habitantes del sector. Una de las grandes causas de resecamiento del Magdalena es los puentes, y aquí tenemos la virtud de haber creado 2 puentes, pero la navegación no puede pasar. Eso hace que el río se seque. Al secarse el río se atenta contra la agricultura, se atenta contra la ciudad. Y no expandirnos tanto, estamos viendo cómo hacia las zonas de expansión se están acabando los bosques secos, esos bosques que eran la protección de las ciénagas, la protección del río, las coberturas externas de la ciénaga de Mallorquín, por ejemplo, están siendo arrasados y se están convirtiendo en bosques de cemento pues inclementes, en donde pues la sombra de un árbol no existe, en donde las especies endémicas se están yendo, en donde no tenemos esa protección natural hacia el río, porque el río no es una línea. No es solamente agua. El río para nosotros es una identidad, un ente. Barranquilla más el río, creo que puede ser progreso. Oye tamborero, suena ese tambor, repica los cueros que así canto yo. José Stevenson Díaz, Armando Arrieta Barbosa, Adelaide Stevenson Samper, Dina Luz Pardo Olaya, Marcela Cristina Cuellar Sánchez, Álvaro Rojano Osorio, Miguel Iriarte, Federico Santo Domingo Zárate, José Francisco Bermúdez Zambrano.